Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy vamos a sumergirnos en un tema que está dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, y es que vamos a hablar de Hande y Kerem. Sí, has oído bien. Estos dos nombres, que suenan tan bien juntos, nos traen un escándalo porque se esconden de las cámaras. Si eres fan de las telenovelas turcas, de la vida de los famosos, o simplemente te gusta estar al día de los chismes más jugosos, quédate porque este vídeo te va a interesar muchísimo. Y antes de que se me olvide, si aún no lo has hecho, te invito encarecidamente a que te suscribas a nuestro canal. Es gratis y así no te pierdes ninguno de nuestros vídeos. Dale clic a ese botón rojo que dice suscribirse y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. No te arrepentirás. Así que, como les decía, Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de las estrellas más queridas y seguidas de Turquía, y no solo de Turquía, sino de muchísimos países alrededor del mundo, han estado en el ojo del huracán. Después de un romance que pareció sacado de una película de Hollywood, que nos enamoró a todos con sus gestos románticos y sus publicaciones en redes sociales, y que fue el deleite de sus miles de seguidores, parece que las cosas han cambiado drásticamente. Ahora, en lugar de posar juntos ante los flashes y compartir su amor con el mundo, están optando por la discreción, incluso podríamos decir por el hermetismo. Pero, ¿a qué se debe este giro de 180 grados? ¿Qué ha provocado que una pareja tan abierta y apasionada se convierta de repente en un enigma para los medios y sus fans? Esa es la gran pregunta que todos nos hacemos. Han sido vistos cada vez menos juntos en público e incluso cuando hay alguna oportunidad de capturarlos, parecen hacer todo lo posible por evitar las cámaras. ¿Se trata de una estrategia para recuperar su privacidad? ¿Ha surgido algún problema en su relación? ¿O quizás hay algo más que no sabemos? Para entender esto, primero tenemos que recordar un poco cómo empezó todo. Hande Erçel, conocida por su papel en Love is in the Air, y Kerem Bürsin, su CEO protagonista, se convirtieron en una pareja inseparable dentro y fuera de la pantalla. Su química era innegable y las especulaciones sobre su relación comenzaron casi desde el principio de la serie. Al principio lo negaban diciendo que eran solo amigos, pero las pruebas eran cada vez más contundentes. Los viajes juntos, las citas románticas, las declaraciones de amor, todo apuntaba a una relación consolidada. Y cuando finalmente lo confirmaron, el mundo del entretenimiento explotó de alegría. Sus seguidores, los llamados Hande Kerem fans, crearon comunidades enteras dedicadas a ellos, compartiendo cada foto, cada vídeo, cada rumor. Eran la pareja perfecta, o al menos eso es lo que proyectaban. Se veían felices, enamorados y compartían constantemente momentos de su vida juntos. Las redes sociales se llenaron de imágenes de ellos en vacaciones, en eventos, o simplemente disfrutando de momentos cotidianos. Parecía que su amor era tan fuerte y tan público como su fama. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de la fama, las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana. Hace unos meses, los rumores de una posible ruptura comenzaron a sonar con fuerza. Al principio fueron solo susurros, pero poco a poco fueron ganando volumen. Se empezó a notar su ausencia en los eventos públicos juntos, sus publicaciones conjuntas se hicieron más escasas, y las apariciones públicas individuales parecían marcadas por una cierta distancia. Y es aquí donde entra el misterio. Ya no vemos a Hande y Kerem sonriendo para las cámaras, compartiendo miradas cómplices. En lugar de eso se les ve esquivando micrófonos, girando la cabeza o incluso, según algunos testimonios, tomando caminos separados para evitar ser captados juntos. Esta actitud, tan diferente a la que nos tenían acostumbrados, ha generado un sinfín de teorías y especulaciones. Una de las teorías más fuertes es que están intentando recuperar su privacidad. La presión mediática sobre las parejas de celebridades es inmensa. Cada paso que dan, cada palabra que dicen, es analizada al detalle. Quizás Hande y Kerem sintieron que su relación se había convertido en un espectáculo público, perdiendo la intimidad que toda pareja necesita para crecer y consolidarse. Al esconderse de las cámaras, estarían enviando un mensaje claro: su relación es suya y no quieren que sea objeto de debate público constante. Quieren vivir su amor lejos de los flashes, y eso es completamente comprensible. Otra posibilidad es que haya habido problemas en el paraíso. Aunque proyectaban una imagen de amor idílico, sabemos que ninguna relación es perfecta. Los altibajos son parte de la vida, y si están pasando por un momento difícil,
es natural que busquen un espacio más privado para resolver sus asuntos. Evitar las cámaras podría ser una forma de protegerse de la presión externa y de tener la libertad de enfrentar sus problemas sin la constante observación del público y la prensa. A veces el ruido mediático puede agravar los conflictos, y alejarse de él les daría la tranquilidad que necesitan. También existe la posibilidad de que todo sea una estrategia de marketing. En el mundo del entretenimiento, a veces, la ausencia genera más interés que la presencia. Quizás esta discreción es intencionada para mantener al público expectante, para avivar la curiosidad y hacer que se hable aún más de ellos. Una vez que se crea un misterio, las ganas de desvelarlo se multiplican. Podría ser una forma de mantener su imagen pública relevante, de asegurarse de que siguen siendo tema de conversación, incluso si la relación misma está en un momento de cambio. Otra teoría, un poco más sombría, es que la relación podría haber terminado, pero no quieren anunciarlo oficialmente todavía. Tal vez por motivos profesionales, por contrato, o simplemente porque prefieren procesar la situación en privado antes de hacerlo público. En este caso, el esconderse de las cámaras sería una forma de evitar las preguntas directas y las incómodas confrontaciones con la prensa. Sería una manera de controlar la narrativa, de poder comunicar la noticia cuando ellos se sientan listos, y no cuando los medios los acorralen. Hemos visto muchos casos similares en el mundo del espectáculo, donde las parejas intentan mantener un perfil bajo cuando atraviesan dificultades o deciden separarse. La discreción puede ser una herramienta poderosa para gestionar una ruptura, evitando el circo mediático que a menudo rodea estos eventos. Más allá de las especulaciones, lo que sí es evidente es el cambio en su comportamiento público. Si antes eran de los que compartían cada detalle de su vida, ahora son maestros del sigilo. Cada aparición individual es analizada, cada foto de uno sin el otro es motivo de debate. Los fans están en vilo intentando descifrar las pistas que dejan o que no dejan. Una de las últimas apariciones de Kerem Bürsin que se hizo viral fue cuando se le vio esquivando a un grupo de fans que intentaban tomarle una foto en un aeropuerto. Si bien siempre ha sido amable con sus seguidores, en esta ocasión, su prisa y su decisión de no detenerse para posar parecieron significar algo más. De manera similar, Andercel ha sido vista saliendo de eventos o restaurantes de forma rápida, a menudo sola, y evitando cualquier contacto visual con los reporteros que la esperan. Recordemos que ambos son figuras públicas de gran magnitud, con millones de seguidores que los admiran y los apoyan incondicionalmente. Su relación, en muchos sentidos, se convirtió en una extensión de su éxito profesional. Por eso cualquier movimiento, por mínimo que sea, tiene un gran impacto. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Bueno, en primer lugar, nos recuerda que a pesar de su vida glamorosa, las celebridades son seres humanos con sus propias luchas y sus propias necesidades de privacidad. La presión de ser constantemente observado puede ser abrumadora, y es natural que busquen maneras de protegerse y proteger sus relaciones. Además, nos enseña lo rápido que puede cambiar la percepción pública. De ser la pareja de ensueño, han pasado a ser el enigma del momento. Y eso, en el mundo de las redes sociales y las noticias virales, es un ciclo que se retroalimenta constantemente. Por otro lado, sus fans están divididos. Algunos entienden su necesidad de privacidad y los apoyan en esta nueva etapa. Otros, sin embargo, extrañan la época en que compartían su amor con el mundo y sienten que se les ha arrebatado un pedazo de su fantasía. Es un equilibrio difícil de mantener para ellos, satisfacer a sus seguidores sin sacrificar su propia felicidad y bienestar. Lo que queda claro es que Hande y Kerem están jugando un juego de ajedrez mediático, moviendo sus piezas con cautela. Ya sea por amor, por problemas o por estrategia, su decisión de esconderse de las cámaras ha generado un debate global, y hasta que no haya una declaración oficial o una aparición conjunta que rompa el silencio, las especulaciones seguirán a la orden del día. Lo único que podemos hacer nosotros como espectadores y fans es esperar y, sobre todo, respetar su decisión, sea cual sea la razón detrás de ella. Para resumir, hemos explorado las razones por las cuales Andercel y Kerem Bürsin parecen estar evitándose de las cámaras, pasando de ser una pareja muy pública a una rodeada de misterio. Hemos analizado las posibles causas, la búsqueda de privacidad, posibles problemas en la relación, una estrategia de marketing, o incluso una separación no anunciada. Lo cierto es que su comportamiento ha cambiado drásticamente, generando un sinfín de teorías entre sus seguidores y los medios. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy.
Espero que les haya parecido tan interesante como a nosotros preparar esta investigación. Hemos intentado desgranar este misterio paso a paso, analizando todas las pistas disponibles. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Ustedes qué creen que está pasando con Andy y Kerem? ¿Por qué creen que se esconden de las cámaras? Dejen sus teorías y comentarios aquí abajo, en la sección de comentarios. Nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y antes de que se vayan, si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos que también sean fans de Andy y Kerem, o que simplemente les interese el mundo del espectáculo. Y lo más importante, si aún no se han suscrito, este es el momento. Hagan clic en ese botón de suscripción y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo fuerte para todos. Hasta la próxima.